Seguimos esta mañana en la revista un adelanto del documental La Reina de los Hornos que muestra la historia de una mujer de origen quechua que fue apresada en Argentina. Será presentado el próximo mes y están acá nuestros invitados para hablar del tema. Le doy la bienvenida a Natalie Iriarte, ella es periodista, y Gerardo Guerra, productor, para que nos den más detalles acerca de esto. Natalie, primero con usted, ¿cómo fue que llegó a conocer esta historia, si nos las puede relatar? Bueno, yo llego a la historia, muchas gracias por la invitación primero. Yo llego a la historia porque yo estaba en Buenos Aires como periodista, reporteaba varios temas sobre bolivianos en las villas de Buenos Aires, donde hay una importantísima población de bolivianos. Y ahí me cuentan de una chica quechua que estaba presa y que no entendía nada de qué era lo que le había pasado legalmente. Entonces yo voy a La Plata, que ella estaba presa en la cárcel de La Plata, en la cárcel de Los Hornos, por eso el nombre del documental. Ella se llama Reina Maraz y la cárcel Los Hornos. Y llego ahí, la conozco y también lo invito al embajador de Bolivia a que la conozca. Y él la visita junto conmigo y logra hablar con ella porque él hablaba quechua. Y para ella fue una gran alegría ver por primera vez dos compatriotas bolivianos, ¿no? Y que alguien le escuche su historia, porque ella no había podido hasta ahora expresarse en su lengua. Entonces fue esa la manera en que llegamos y se volvió primero una historia escrita, una crónica, y luego cuando ya veo de que hay la necesidad de contarla y hacerla más visible la historia, es que llego a Gerardo, que tiene mucha experiencia como productor de cine en Bolivia y con producciones extranjeras, y le comento mi proyecto y él se vuelve un socio de este proyecto. Gerardo, ¿en qué etapa está este documental que la historia ha sido conocida periodísticamente por mucha gente en Bolivia, pero ahora verla más de cerca, ¿cuándo podremos hacer esto? Bueno, hola, buenos días, gracias por el espacio y poder comentar lo que es el proyecto, y sobre todo el espacio nos sirve para contar más de la situación, de lo que ha vivido y lo que está pasando Reina, ¿no? El proyecto está en desarrollo, la historia está en desarrollo y por ende el proyecto también. Estábamos recordando con Natalie cuando me contó la primera vez, hace un poco más de 2 años, la historia, y realmente es conmovedora, es impresionante por la injusticia que ha vivido ella. Entonces ahora el proyecto ha avanzado, la ha ido acompañando con el trabajo de Natalie especialmente, a llegar a una etapa que estamos esperando que se pueda concretar la liberación plena de Reina y su regreso a Bolivia, su reencuentro con su familia, con sus niños. Entonces el proyecto está en esa etapa y bueno, buscando el apoyo y el financiamiento para poder concretar ese retorno de Reina a su hogar, a su país, y poder a través de eso también terminar el documental y contar esta historia que lamentablemente es la realidad de mucha gente, de muchos bolivianos allá en la Argentina, ¿no? Natalie, ¿nos puede contar un poco más de la historia de Reina? ¿Por qué era que ella estaba detenida? ¿Cuál es su situación jurídica actual? Sí, bueno, cuando yo conozco a Reina, ella estaba en un estado de indefensión total porque no lograba entender todavía ni su situación jurídica. Ella se hacía preguntas como qué es alevosía, qué es perpetua, como cadena perpetua, que era la condena que ella tenía. A ella la acusaron de asesinar a su esposo, que apareció muerto un día. Ella decía que ella ni siquiera sabía que se había muerto su esposo, ella solo lo había reportado como perdido, y llevan a sus hijos como testigos en contra de ella, niños que hablaban quechua, y los hacen declarar en contra de su mamá, cosa que va en contra de las leyes de UNICEF, ¿no? Las leyes internacionales de los derechos de los niños, que pueden ser testigos de un crimen o algo así. Entonces era una situación muy complicada. Nosotros al principio pensamos que el documental iba a tener que tener un final abierto porque justamente Reina todavía estaba presa. Y finalmente el año pasado, en diciembre, como casi un regalo de Navidad para ella, se le absuelve y ella está ahora en libertad. Así como se la sentenció, ¿cómo fue que se llegó a la absolución? Bueno, ahorita todavía se está esperando para ver si se decide como su inocencia o como si ella haya tenido cierto grado de culpabilidad, de complicidad. La justicia argentina todavía no ha definido eso. Como dice Gerardo, es una historia todavía en proceso y por eso necesitamos esta última parte de rodaje para la cual estamos buscando fondos, porque
está como en proceso todavía lo judicial. Reina ha sido liberada, pero no se ha dado todavía definitivamente si ella es inocente o culpable. Pero más allá de la inocencia o culpabilidad, lo importante en esta historia es que sus derechos fueron vulnerados. Ella no tuvo un acceso a la justicia adecuado culturalmente, ella no tuvo un traductor para defenderse en su lengua. ¿Por qué cree Natalie que se dio este estado de indefensión del que usted habla, que no le proporcionó la justicia argentina en primera instancia, que fue quien la detuvo, un traductor para poder conocer sus argumentos o su palabra o su testimonio, y también de la gente del consulado, de la embajada boliviana? Bueno, nosotros nos apoyamos mucho en una figura muy reconocida que está apoyando el caso de Reina para justamente definir esto, que es una voz más válida que la nuestra propia, que es la del Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel. Él dice siempre en sus declaraciones en apoyo a Reina que Reina fue víctima de una justicia patriarcal, una justicia machista y una justicia racista. Reina era una chica que tenía una serie de identidades que se juntan en ella. Es mujer, es indígena, es quechua parlante, era evangelista, sufrió violencia machista de su pareja, ella era golpeada por su pareja antes. Una serie de cosas que la vuelven víctima, y es migrante en Argentina, una migrante ilegal que trabajaba en un horno de ladrillos. Donde fue que desaparece su esposo. Entonces son una serie de cosas que la ponen a ella en ese estado de indefensión, donde en Argentina no fueron tomados en cuenta sus derechos porque solo habían traductores para el idioma inglés, el francés y el italiano, no para el quechua, que incluso es una lengua que se habla en Argentina, ¿no? Bien, Gerardo, este es un tema que sin duda despierta la curiosidad, no solo porque es una compatriota nuestra, es bastante interesante. ¿Cuándo vamos a poder ver este documental? Primero habrá un adelanto, si bien entiendo, sí, para que podamos quedarnos atentos a todo lo que están trabajando ustedes. Gracias. Justamente como lo dices, tiene muchos componentes la historia, ¿no? Como mencionaba Natalie también, violación de derechos como mujer, como madre, violación de los derechos de los niños. También está la niña que ha estado con ella en Argentina, inclusive dentro de la cárcel. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año más? No, Abigail, su hijita, nace en la cárcel porque Reina estaba embarazada cuando es apresada. Entonces, los primeros 4 años de su vida, Abigail los ha pasado presa. Sí. Entonces, es una situación muy complicada también para los derechos de los niños. Así que toda esa suma de componentes le dan mayor fuerza, mayor importancia o relevancia al documental. Vamos a intentar resumir lo mejor que se pueda en 1 hora de historia. Ahora ya tenemos alguna preedición, un avance de la edición, y como te decíamos, buscando el apoyo, la fuerza y la información ya para concretar este lanzamiento. Primero un tráiler, un avance en el próximo mes, y mediados del año, esperamos el segundo semestre, poder concluir de manera exitosa el proyecto, sobre todo teniendo a Reina en su casa. Luego quiero que me cuenten de esta campaña de recolección de fondos, pero Natalie, incluso usted fue como un nexo entre Reina y su familia en Bolivia, que no tenían idea de lo que le había pasado porque no dejaron de saber de ella de un día para otro. Bueno, la familia de Reina se entera de que ella está presa. Una de sus hermanas se va a vivir a Argentina para tratar de apoyarla. Su papá en algún momento intenta ir a visitarla, pero ellos no sabían cómo dirigirse a la justicia argentina. Es toda una familia que hablaba quechua, no tenían para pagar un abogado privado, entonces ella tuvo un abogado de oficio todo ese tiempo. Y su papá obviamente se vuelve a Vichuca, un pueblo remotísimo, muy pequeño, en Chuquisaca. De hecho, la casa donde vive su papá no tiene ni siquiera cobertura telefónica. Él tiene que salir de la casa al pueblito principal para poder hablar conmigo. Y cuando él hace poco tiempo me llama un día muy asustado porque me dice: se la han llevado a Reina del arresto domiciliario, y él no sabía a dónde se la habían llevado, incluso pensamos que podía estar presa. Entonces yo averiguo con los abogados en Argentina y nos llevamos la gran sorpresa de que se la llevaron a una audiencia, y en esa audiencia se liberó. Y tuve, bueno, como una bendición de poder darle esa noticia a don Genaro, al papá de Reina, de que su hija había sido liberada, y fue, como te digo, un regalo de Navidad para todos ellos, porque fue muy emotivo. Él estaba rezando a Dios en quechua, él es pastor de una iglesia en quechua en su pueblo, entonces fue un momento muy importante para la historia, un giro, ¿no? Bien, Gerardo, ustedes están haciendo una recolección de fondos para poder traer a Reina a Bolivia. ¿En qué consiste esto y cómo es que la gente puede ayudar?
Sí, justamente agradeciendo el espacio, el contacto con el público y con las instituciones, empresas, autoridades que les interese apoyar, sobre todo a Reina. El documental es una herramienta del proceso, pero sobre todo el trabajo periodístico de dar a conocer es una parte de la importancia de la comunicación, como tú sabes, y el documental apunta a eso, a ser parte del proceso, a ayudar a Reina, entonces, porque se necesita plata para los pasajes, para una serie de etapas que todavía hay que cumplir, inclusive legales. Entonces nosotros estamos comenzando esta etapa de difusión en el país. Hemos habilitado ya una página de Facebook, La Reina de los Hornos, donde vamos a ir publicando las primeras imágenes, las fotografías y el contacto y las preguntas y propuestas que puedan tener el público. Para que la gente pueda recabar información y contactarse con ustedes y ayudar. Como nuestra primera herramienta de contacto. Nos vamos a quedar atentos al estreno del documental. Gracias por su visita. Que tengan buen día. Gracias. Continuamos con más en la revista. Nos vamos a una pausa.